El teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Como todos los jueves, queridos amigos, queridas amigas, tenemos nuestra sección especial Familia, Derechos y Reveses con la doctora María Elena García Prú, jueza superior penal, especialista, por supuesto, en derecho penal, pero también especialista en derecho de familia. Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, el tema del acoso y la violencia escolar, y no solamente en las escuelas, en las distintas instituciones públicas, con una invitada especial que yo me voy a permitir entregar la responsabilidad de presentarla a nuestra querida doctora María Elena García Prú. Adelante, doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, Mario, agradecida, gracias, amor. Agradecida una vez más de estar aquí, compartiendo contigo y compartiendo, tenía tiempo que no transmitía, mucho tiempo en un vivo por Instagram. Gracias, Mario, gracias, mi amor, igual vamos a estar por aquí. Y bueno, el día de hoy para mí es absolutamente, me encanta, me gratifica con la labor que vengo haciendo en las escuelas y traer a una docente que, aparte de haber estado una docente con licenciaturas, con posgrado, con una trayectoria maravillosa, pero estuvo en una escuela pública muy grande en Caracas, en el oeste de Caracas, en La Vega precisamente, y hoy está a cargo de una escuela que yo quedé enamorada, Mario, en el centro de Caracas, una escuela privada de religiosas, católicas, y ella está a cargo de esa escuela. Yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada allá y quedé fascinada del trabajo que se está haciendo. Y en vista de esto que venimos comentando hace tiempo, creí que era oportuno oír, tener la voz, darle como el derecho de palabra al docente, porque tú ves por las redes al que se ataca al docente, se ataca al colegio. No es que no puedan tener responsabilidad, no, sí la pueden tener, pero también es importante colocarse en los zapatos del docente. Como siempre digo yo, el docente tiene que resolver lo que la casa no resuelve, lo que la casa no pudo hacer. O sea, ese docente se convierte en papá, en mamá, en las responsabilidades que a ellos como docentes no les toca. Y creo que haberla invitado a ella el día de hoy aquí, para mí es importante oír su experiencia y, como digo, ese derecho de palabra, ponerlo. No solamente los papás señalan al docente, a todo el mundo, pues por las redes sociales, con el caso que nos trajo la semana pasada, que hablamos del caso de Maturín, y es el ataque. Pero bueno, yo quiero, primero de la experiencia de ella, con una experiencia tanto en colegios públicos como privados, con muchos años de la docencia, oír su experiencia, y tú, que eres un excelente haciendo preguntas, porque ya, o sea, desde mi lado ya yo tengo muchas cosas y que yo les he compartido con ella, pero también las que tú tienes de tu lado como periodista, que también es interesante oírte. Para mí es sumamente importante. Voy a hacerte la primera pregunta. ¿Cómo se llama nuestra invitada? Vamos a presentarla. ¡Ay, claro que sí! Se llama Carmen, yo que Josefina, Carmen. ¿Y tu apellido, Carmen? Carmen Silva. Carmen Silva, es que vengo de una Josefina ahorita y me tenía. Entonces, que cuando uno ya tiene, ya pasa lo entonces uno se queda con la última, ¿no? Carmen Elisa. Carmen Elisa Silva. Así es. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos tratando de compartir un poquito de la experiencia vivida día a día en el área de educación. Un área que todo el mundo siente el derecho a opinar con respecto a la educación. Sí. Pero a veces los educadores nos damos cuenta que no todo el mundo es educador y da como cierta tristeza cuando uno ve abogados, ve médicos, ve ingenieros opinando sobre la educación en niños y adolescentes, cuando los maestros que estamos preparados a veces tenemos que bajar la cabeza y bueno, por la paz mundial, por la paz de los niños, por la paz de la familia, a veces aceptamos incluso el maltrato de estos representantes, que no son docentes, pero les encanta opinar y mandar sobre los docentes. Para la paz de las familias, bueno, las escuelas son un lugar ideal porque se deshacen de los muchachos y los mandan a ese depósito donde les van a enseñar cosas buenas. Ese es el primer concepto errado, entender que los colegios no son depósitos de niños, los colegios no son guarderías.
los colegios tienen una función específica que es precisamente esa, la de formar. Hablando con nuestro grupo de docentes y tomando en cuenta que la tecnología ha arropado gran parte de lo que son todas las profesiones, no solamente la de nosotros, y entender que el conocimiento, que es nuestra materia prima para trabajar, es una de nuestras materias primas, ya no es del dominio solo del docente o del especialista. El conocimiento ahora es de dominio público, debido a las redes sociales, debido digamos que esa masificación cultural que tenemos, pues a través de las redes precisamente. Y que nuestros muchachos hoy en día tienen el conocimiento a un clic de distancia. O sea, cualquier información que ellos quieran la van a obtener en cualquier idioma, de cualquier manera, con muñequitos, con un juego, a través de un clic. O sea, que el trabajo del docente hoy en día no es el transmitir un conocimiento. El trabajo del docente hoy en día es formar seres humanos, formar buenas personas. Ese es el verdadero trabajo del docente. Y es el trabajo que cada día se ha hecho más cuesta arriba. Cuesta arriba porque tenemos una sociedad, no es aquí en Venezuela, es a nivel mundial, que transgiversa los límites, que no tiene límites claros para nuestros muchachos. No es como en nuestra época que lo blanco era blanco y lo negro era negro. Ahora no hay límites definidos. Y es difícil formar personas sin límites claros. Usted ha dicho hace un instante que el conocimiento está a un clic de distancia de cualquier persona, y en este caso de los niños. Hace una semana supe a través de las redes de una institución educativa, no recuerdo en qué estado, no sé si fue en Trujillo, no recuerdo en qué estado, prohibieron el uso, la presencia de celulares en el recinto escolar. ¿Esto qué efecto tiene? Ciertamente que el contacto con la vida exterior en los tiempos en que el muchacho está dedicado al aprendizaje y a la formación es contrario a la formación misma y al aprendizaje. Fíjate, yo creo que hay un mal manejo de conceptos, ¿no? La tecnología en sí no es mala. La tecnología, de hecho, es lo que nos ha hecho avanzar en muchas cosas. Pero la tecnología, hay que estar claro que es una herramienta, no es su función en sí. ¿Qué es lo que pasa con la tecnología? Yo soy partidaria, y lo digo, que estoy esperando que el Ministerio de Educación en algún momento se pronuncie e impida el uso de teléfonos en los colegios. Porque sí es verdad que el teléfono es una herramienta, pero los niños y los adolescentes no están preparados para utilizarlos correctamente. No todos, hay niños que son adolescentes que son muy maduros y lo utilizan de manera adecuada, pero la gran mayoría no. Y entonces no se usa como una herramienta de aprendizaje o una herramienta para acceder al conocimiento. Se usa precisamente como una herramienta para hacerle daño al otro. ¿En la institución que usted dirige está permitido el uso de celulares? No se permite en primaria. En primaria. En bachillerato, en el liceo sí se permite, pero con ciertas normas. No lo pueden tener públicamente, deben tenerlo guardado. Realmente se ha permitido hasta ahora, más por la petición de algunos representantes que dicen, mira, ¿cómo me comunico con mi hijo? Si él se va solo, ¿cómo hago para llamarlo? De hecho, tuve un caso hace un par de años donde todos los representantes de un mismo salón, debido a las cantidades de situaciones que se presentaron con los teléfonos, que los mismos representantes decidieron que sus hijos no iban a llevar teléfono. Los que decidieron que tenían que llevar el teléfono, dijeron, bueno, yo me asumo, él no va a tener más teléfono inteligente, le vamos a comprar un teléfono de estos que nada más sirve para llamar y mensajes de texto para mantenerlos comunicados. Pero no van a tener más teléfonos inteligentes que permitan el acceso a las diferentes redes sociales. Sí. Una decisión de los papás. Sí. Yo quería comentarte, recién esta semana, una organización la cual yo respeto muchísimo y les tengo gran aprecio, que es SECODAP. SECODAP esta semana sacó una suerte de comunicado, sí, una información por sus redes sociales en cuanto a que ellos no comparten, y siendo una organización con mucho respeto y con mucho conocimiento, que ellos no comparten la prohibición absoluta del uso de celulares. Ellos dicen, y realmente yo leyendo la información de SECODAP, ellos dicen algo y de verdad coincidí con ellos, ¿no? Aunque yo soy una de las que digo igual que tú,
cero celulares en el aula de clase. Yo soy la primera que digo el celular en lo que llamamos en la colmena, que lo viví en un colegio y me pareció genial lo del celular en la colmena, ¿no? Mientras están en clase, ¿no? Que eso debería ser regulado, más bien quitar el celular iría contra el derecho a la educación. Claro, ellos lo ven, sí. Ellos lo ven bajo la óptica que vamos para allá, o sea, vamos para un mundo absolutamente digital. Nuestros chamos son chamos digitales. Entonces, prohibir absolutamente el celular podía impedir realmente un proceso con el derecho a la educación. Y viéndolo desde esa óptica y viendo lo que ellos dicen, debe ser algo progresivo y no absoluto. Y yo comparto. Y después es verdad, debe ser algo progresivo. Y enseñarles, formarlo, como dice la profe, cómo debo hacer yo el uso adecuado de ese medio que es el celular, ¿no? Entonces, esa es la parte donde hemos fallado, que desde la casa, no nos hemos formado en cuanto al uso del celular. Estando en tu escuela la semana pasada, yo siempre le pregunto a los adolescentes ya mayores de 14, no los adolescentes de 12, ya los de 14, si ustedes tienen control parental. El control parental es una herramienta para mí muy interesante, muy válida, ¿no? Que es sobre todo ese control que pueden tener los papás sobre qué hace mi hijo y dónde se mete mi hijo cuando usa el celular. Pero cuando tú le preguntas a los adolescentes, en tu colegio me causó gracia, los adolescentes, a los pequeños les pregunto y dice sí, todo. Yo estuve semanas anteriores en un colegio puro chiquito, todos levantaban la mano, tenían control parental. Los que no tenían control parental te dicen, es que mi mamá confía en mí. Y yo le decía a esta chama, es que no es que confíe en ti, es que no desconfiamos de ti, desconfiamos quién es el que te contacta a ti a través de las redes sociales. O sea, ellos también tienen que tener cómo saber quién me está... Y ahorita que hay mucha campaña, sobre todo el 6CPC, con lo que es el grooming, que esa persona que se hace pasar por un niño adolescente y es un adulto lo que va a buscar. De hecho, se consiguió no hace un mes un hombre aquí en Caracas que se hacía pasar por adolescente y había captado un poco de niñas, ¿no? Entonces, ya el adolescente ya debe tener criterio, porque si yo digo que ese adolescente mayor de 14 responde penalmente, él ya tiene capacidad de discernir y saber qué, lo preguntaba ayer en un juicio, qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, yo creo que el tema del celular debemos prepararnos desde esa temprana edad para que en la etapa esta adolescente ya pueda, él mismo sea, esta página no, esta página sí. Entonces esa formación, ¿no? O sea, yo creo que retomo lo que he dicho, hay que eliminar el celular completo de las escuelas. Yo creo que realmente debemos revisar hasta dónde y cómo. ¿Algún comentario, sí, profesora? Bueno, de hecho, el tema del celular es un tema que todas las encuentros con los padres aparece. Es un tema recurrente. Y efectivamente, los problemas que teníamos hace 2 años, 3 años con el teléfono han ido disminuyendo dentro del colegio. Ya no son todos los que sacan el teléfono a cada momento. Ya hay como un autocontrol de que, bueno, ya sé que no lo puedo sacar. Poco a poco se ha ido haciendo el trabajo. Los muchachos llevan el teléfono al colegio, pero evitan sacarlo. Igualmente se ha evitado un poco lo que es el tema de la violencia a través del teléfono. Importante. Pues, con los demás. Pero ocurre algo interesante, que cuando nosotros nos ponemos a analizar las situaciones de violencia que se presentan con los teléfonos, con medios digitales, lo primero que yo busco cuando tengo una situación esa, que llega un papá con un teléfono, mira que le escribieron esto a mi hija, vamos a resolver. Lo primero que yo hago es ver el teléfono y ver la hora en la que ocurren esos hechos. Esos hechos generalmente no ocurren en el horario escolar. Cuando tú te pones a ver, generalmente son 10, 11, 12, 1 de la madrugada. Entonces, ¿qué hace un adolescente de 12 a 17 años, 16 años, a las 2, 3 de la mañana con un teléfono? Exactamente. Cuando te llega un representante alarmado, porque miren las imágenes que se están difundiendo, estas muchachas se están pasando por el grupo, imágenes de ellas en ropa interior, qué sé yo, cualquier cosa. Yo, ajá, mamá, pero ¿cómo fue eso? Aquí en el colegio en ningún momento ya se han quedado en ropa interior para ver. Cuando tú ves las horas, tú te das cuenta que es que no hay control en el hogar. Que hay control parental, el control parental también ellos saben cómo saltar. Sí. Ellos saben cómo hacerlo desde los pequeños. Fíjate en una situación que nos pasó
hace unos años, un estudiante tenía el control parental y resulta que le entrega el teléfono a una compañera porque tenía el GPS. Y la compañera se queda con el teléfono y hace una cosa que se llama desvío de llamadas. Y las llamadas le caen al teléfono del novio. La muchacha no entró al colegio y su mamá veía el GPS y estaba en el colegio. Y la llamó y la niña le contesta. Claro, las que nos damos cuenta somos nosotras de que la niña no llegó. Cuando a las 11:30 aparece la muchacha, yo, mire, ¿dónde estabas tú? Porque tú estás llegando a esta hora. No, mi mamá sabe, llamamos a la mamá inmediatamente. Y era que la niña no había estado en el colegio en la mañana. ¿Qué edad tenía la muchacha? ¿Qué edad La tiene? muchacha en ese momento debe haber tenido como 14, 15 años, bueno, tercer año. Pero entonces, fíjate, los muchachos saben cómo darle la vuelta Claro, al que tema nos llevan una gran ventaja, Claro. profe. Es así. Nos llegan nos tapan. Tienen mayor dominio. Por supuesto, porque son chamos digitales. Así es. Entonces, ahí es la parte complicada. Porque yo conocí a uno y dice, no, mi hijo no usa redes sociales. Ah, yo no redes sociales. Cuando empezamos a indagar en el colegio, claro, él usa, no, y mi hijo no tiene celular. Claro, porque él usa el celular de todos los amiguitos. Y quien le creaba las páginas, quien le creaba el TikTok, era él. Pero ante su mamá, yo no tengo celular. Al llegar al colegio, era ¿cómo se llama? Los centros estos de comunicaciones, el muchachito, con el celular de todos sus amiguitos. Y la mamá creyendo que su hijo no usaba celular. Es así, mira, los papás tienen unos hijos en su casa con unas características particulares. Pero esos estudiantes que tienen ellos en su casa no son los mismos estudiantes que tengo yo en mi colegio. Son Exactamente. diferentes. Tengo los casos de ambas partes. El papá que dice que su hijo no rompe un plato, que eso es una maravilla, y en el colegio acaba con el colegio. Y el caso al revés, que el papá llega, es que ese muchacho no quiere ayudar, no hace nada, pero aquí en el colegio es muy colaborador. Aquí en el colegio hace todo lo que uno le pide. O sea, los muchachos no son iguales. ¿A qué se debe ese desencuentro entre la formación hogareña y la formación escolar? Mira, ahorita hay un tema marcado con las diferencias generacionales. Yo creo que la tecnología nos ha hecho muy diferentes. No es como en nuestros tiempos que quizás las diferencias eran como más ligeras, eran como más suaves. Ahorita la diferencia es garrafal. La generación de hace 7 años, 8 años con la de ahorita es otra cosa. Y el tema de la familia. La familia en Venezuela particularmente está muy dividida. Siempre hay o una sola imagen parental dentro de la casa, o no hay ninguna. Está con las abuelas, las tías, con otras personas. Igualmente que las mamás, hoy en día las mamás trabajamos y trabajamos mucho. Estamos mucho tiempo fuera del hogar. Y la mayor queja que tienen los muchachos hoy en día es que están solos. Estamos solos. Esa es la queja de la mayoría, desde los pequeños hasta los más grandes. Y esa soledad se presta para el acoso y la violencia. Y se presta para el acoso, para la violencia y para los teléfonos. ¿Quién hace compañía al muchacho hoy en día? No es mamá, no es papá, es el teléfono. Y ya cuando mamá y papá quieren hablar con el muchacho, ya no son relevantes, porque ya alguien ocupó su espacio. Ocupó su lugar. En este caso, el teléfono. Y hablamos de la violencia, y mira, la violencia no es más que una consecuencia. Yo parto del concepto de que no existe muchacho malo. Eso para mí no existe. Yo siento que la violencia realmente es una acción de un llamado de atención de un muchacho, de un estudiante. ¿Por qué? Porque generalmente vienen de entornos difíciles y es su manera de reaccionar frente al mundo. Cuando ocurren estas situaciones de violencia, estoy hablando de la violencia aislada, de una situación de agresividad, sí. no de acoso. No acoso, exactamente. Son dos conceptos sí. diferentes. Generalmente son muchachos muy reactivos, que o vienen de un entorno donde son tratados de manera reactiva, o simplemente no tienen el control emocional, esa gestión emocional que uno logra en la familia. Cuando tú te sientas con un papá, con una mamá, a escucharte, a decirte cómo debes reaccionar frente a una situación, eso no lo vives. Entonces, no saben cómo gestionar emocionalmente, no saben cómo manejar un conflicto, no saben incluso hasta cómo tomar una decisión. Y a veces son decisiones erradas, con manejo de conflictos errados, emociones desbordadas. Y eso es lo que vemos cuando vemos muchachos que cometen hechos de violencia. Y me pregunto, para ti en tu experiencia, ¿se suceden los hechos estos de violencia que hemos visto últimamente? Porque yo no sé a veces en qué incide los picos, ¿no? de violencia que tenemos que últimamente, ¿no? Para ti,
¿Cuál crees? Si tú tuvieras que darle un consejo a ese docente que tuvo ese hecho de violencia o que te llama, profe, tengo esto, ¿qué hago? ¿Qué le dices? Mira, en primer lugar, yo siento que la disciplina, el docente de alguna manera, como hemos perdido algo de autoridad dentro del aula, porque como estamos, siempre estamos como en el hilo flojo, estamos en la cuerda floja. En el ojo del huracán. Sí, si somos muy exigentes, si somos muy, digamos, controladores, nos buscamos problemas con los representantes. Pero si también somos muy blanquitos, Permisivos. si somos muy permisivos, ocurren estos hechos. ¿Por qué? Porque no hay control y entendamos que no es lo mismo una mamá, un papá que tiene 2, 3 niños en una casa que un docente que tiene 35. Exactamente. Mantener el control de un grupo es lo que te va a garantizar, el control permanente del grupo es lo que te va a garantizar de alguna manera evitar estos hechos de violencia dentro del ámbito escolar. Igualmente, tiene que haber de alguna manera ese respeto hacia el docente. El docente, nosotros hemos perdido mucha autoridad dentro de los colegios. Dentro de algunos se mantiene, porque todavía hay representantes que colaboran. Pero generalmente el docente hoy en día es el docente contra el papá y el muchacho. Y entonces cuando tú pierdes autoridad, la disciplina se pierde. Pregunto, Claro, profesora, claro. Importante. ¿habría que cambiar, habría que modificar el número de alumnos por aula, por Por sección? supuesto. Mira, yo siempre he dicho que un número ideal de estudiantes por aula es como decía el ministro de estos días, 20 por aula. Pero eso es utópico en Venezuela. De hecho, estamos abarrotados. Hay muchos estudiantes y cada día llegan más, sin contar nuestros maravillosos estudiantes con condición. Y lo digo maravilloso porque para mí yo de repente estoy errada. No soy especialista, no soy psicólogo, pero para mí nuestros niños con condición son una evolución. Yo siento que van más allá, Sí, porque es tienen verdad. una visión diferente del mundo. Pero sí es verdad que no estamos preparados para tener 35 estudiantes en un aula y 3, 4 niños con condición. Exactamente. ¿Ok? Primero, porque no vamos a hacer el trabajo adecuadamente. Nos vamos a desbordar como docentes, porque no vamos a poder dar respuesta a todos nuestros estudiantes. Y segundo, no les vamos a dar la atención que estos niños necesitan. Y muchas veces, muchos de nuestros hechos de violencia ocurren porque tengo docentes desbordados, tengo estudiantes que no están siendo tratados como deben, porque son remitidos al psicólogo, porque son remitidos a un psicopedagogo, porque ya el docente viene observando unas conductas que no son adecuadas, pero uno le pide a los papás que los lleven a unos sitios y no los llevan. Sencillamente porque nadie quiere aceptar que tiene un hijo con condición, Exacto. o simplemente porque no están los especialistas a mano para atender. Yo a veces también por tema de recursos económicos. Sí, claro, por eso no están los no. especialistas a mano, no hay manera de costear un psicólogo, por Exactamente. ejemplo. Ok, tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y cumplir compromisos publicitarios de la estación. Al regreso continuaremos conversando con la profesora Carmen Elisa Silva. Ella es licenciada en educación, docente, directora de un instituto privado y de una larga experiencia en la docencia. Me gustaría que al regreso hablemos un poco acerca de la formación de los docentes. Si es que la formación que reciben los docentes en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, tienen el nivel y la calidad necesario como para afrontar todas estas complejidades de la vida moderna de la educación. Pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Profesor, hablemos un poquito de usted para las redes. Mientras tanto, cuéntenos un poquito acerca de usted. Bueno, licenciada en educación, egresada de la Universidad Central de Venezuela, para mí la mejor universidad del mundo, mi casa de estudio, mi amada UCB. Soy especialista en planificación y evaluación y especialista en dirección y supervisión educativa. 28 años de servicio, he pasado por todos los niveles, comencé como docente auxiliar de preescolar, ese fue mi primer cargo hace 29 años, cuando era una muchachita. Una muchachitica. Sí. De verdad que fue una experiencia muy bonita, trabajé 3 años como auxiliar de preescolar mientras estudiaba, trabajaba y estudiaba. Después tuve la oportunidad de ingresar al sistema educativo formal, ya con bachillerato, porque también soy egresada de la Escuela de Arte, la UCB, con componente docente. Okay. Y
fui profesora de dibujo técnico y educación artística Cara, en bachillerato. multifacético. Sí. Ahí estuve 9 años en el área de dibujo técnico y educación artística. Cuando crean las escuelas bolivarianas, me ingresan al sistema de educación pública, al sistema nacional, como docente especialista en el área de artes plásticas. Una escuela bolivariana en la parte alta de La Vega. Ok. Mi amada parroquia, que de verdad, como La Vega, ninguna. Sí, Yo de verdad 28 años en La Vega y no me quejo. qué bueno. En la parte alta de La Vega, allí trabajé muchos años cuando sale la oportunidad y me nominan pues como directora de la Escuela Bolivariana Parroquia La Vega, en la parte baja de La Vega, en la área de los Tres Milones, donde trabajé cerca de 8 o 9 años como directora. Una escuela primaria. Sin embargo, se hizo un trabajo muy, muy bonito. De verdad que hacer una tacita de plata, como Sí, decía yo. sí, señor. Una escuela maravillosa, con mucha gente de la comunidad que entregada a su trabajo, porque también me gusta bastante el trabajo comunitario. Yo siento que la comunidad es parte de la escuela y la escuela es parte de la comunidad. Ese es un concepto que Sí, se sí, manejó sí, sí, sí. en Igual los que la tiempos del... familia, igual que la familia, nosotros no podemos estar aislados, porque somos parte de una comunidad. Y eso me sirvió de mucho. Después que pasé la pandemia, que fue una época bien complicada en la escuela, porque a mí me dio COVID 2 veces. Nosotros fuimos centro de acopio para muchas cosas, y 2 veces tuve COVID. Sin embargo, íbamos a hacer comida, atendíamos a la gente, y fue una época difícil, pero muy bonita. Me sale la oportunidad de la jubilación, porque ya tenía mis años de servicio. Vivimos la época del COVID, ¿Cómo que no? no fue nada fácil, Ujú. pero ahí lo llevamos, con la comunidad siempre con uno. El martes tuvimos como invitado al profesor Alfredo Infante, también de allá de La Vega, conoce, ¿no? Por cierto, superior de la Compañía de Jesús. Estuvo ya muchos años, está todavía presente en esa hermosa parroquia caraqueña. El instituto que usted dirige en la actualidad, ¿cuál es, profesora? Actualmente tengo la bendición de dirigir un colegio de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que es el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Caracas. Nuestra Señora del Pilar. Sí, un colegio que abarca desde preescolar hasta 5º año de bachillerato. Hasta hace 2 años, hasta hace 3 años que llegué yo allí, era un colegio de puras niñas. Ya tengo 3 años desde que llegué, convirtiéndolo en un colegio mixto. Ya tengo varones hasta 4 años. Bajo su propia dirección. Bajo Fue mi usted quien dirección. lo propuso. Qué Sí, bueno. porque los varones son necesarios, los hombres son Pero, útiles. y las mujeres también. No, los varones son seres maravillosos. Algo muy bonito que tienen los hombres, y era lo que le decía a las muchachas, en un principio las niñas estaban así como renuentes a recibir varones, porque este es nuestro espacio, Sí. nosotras somos las reinas. Y yo le decía, pero los varones son necesarios. Las mujeres somos como más rencorosas, somos como más difíciles de trato. Los varones son más suaves, los varones de repente discuten, ustedes dos y hasta se empujan, pero el rato gente, vamos a jugar básquet, y se van a jugar básquet y son amigos otra vez. Y se acabó esa diferencia, se menos- compenetraron. Sí, hay menos reconcomio entre los varones, son como un catalizador hacia la paz, en el sentido de que le dan menos rigurosidad a los hechos de las querellas, esas cosas. Sí. Ellos como que son más prácticos. Ya peleamos, ya pasó, vamos a seguir adelante. Las niñas somos más rencorosas. Se dice que hay mucha competencia entre las mujeres. Sí, esa es la diferencia, es lo que te iba a comentar. Yo tengo estudiantes de 4º año que no se hablan. Y yo, pero ¿por qué no se hablan? ¿Qué pasó? No, que ella, cuando estábamos en preescolar, ella me quitó mi muñeca. Y desde ahí somos enemigas. Y llegan a 4º año y todavía son enemigas. ¿Tú crees que 2 varones, porque se quitaron un balón, no lo hacen? Porque son diferentes características. Sí. Pues. Y bueno, de ser el pilar donde cada una iba por su lado, ahora es el pilar del amor, porque imaginarás, tengo 30 niñas en cada salón y 5 varones. Entonces es como complicado. Porque está medido el Estoy en número, ese es una proceso. Lo que proporción. pasa es que estoy en ese proceso de incluirlos poco Ok. a poco, porque no tengo tantos cupos, pero no tengo tanto espacio para recibir más. ¿Cuántos alumnos tienen en su totalidad? Son 600 estudiantes. Entre 602 estudiantes desde inicial hasta 5º año de bachillerato. Sí. Qué bueno. Ahora sí vamos a escuchar un avance del noticiero, profesora. Las 2:32. Avance.
El Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Periódico impreso en la radio. Notirumbo informa al ingeniero civil y expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, aseguró que Venezuela cuenta con el conocimiento técnico para recuperar sus sistemas de acueductos, pero que la solución exige reconocer los errores cometidos y apostar por el talento por encima de las tendencias políticas. Notirumbo informa. El escrutinio de las elecciones presidenciales del domingo pasado en Colombia finalizó con un porcentaje de reclamación del 0,7% frente al resultado que dejó al derechista Abelardo de Fierela en primer lugar con 10.003.000 de votos, 43.7%. A la PNB y Cuerpo de Seguridad alertamos sobre la ubicación de una alcabala fantasma entre las calles El Lago y Negra Martea, esto cerca del Hospital Los Magallanes de Katia. Viene operando una vez a la semana para matraquear, no perdonan a nadie, informó Notirumbo. Con 34 minutos hora rumbo, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Periódico impreso en la radio. Gracias, mi Alex. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM. Sí. Servicios Gracias. públicos y la información a cada momento. Sí. Radio Rumbo 24 horas. Ay. Listo. Seguimos Gracias. en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. ¿Cómo están esas preguntas, Mario? Tele por lápiz y papel. Les voy a dar el número del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. 0414-309-0806. Un número muy importante, le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores, también médico intensivista. Tiene consulta en la esquina de la Cibarra, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requieran. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Estamos hablando, amigos y amigas, el día de hoy sobre el acoso y la violencia escolar, con una invitada especial, Carmen Elisa Silva. Ella es directora de una unidad educativa, es licenciada en educación, y yo había dejado una pregunta en suspenso acerca de la formación de los docentes, pero antes de que la profesora la responda, yo quisiera leer, ya que la doctora García Prú me pregunta acerca de la participación del público, quisiera leer algunos de los mensajes que nos llegan para aderezar esta conversa, porque hay comentarios muy importantes, interesantísimos. Bueno, hay unos que son solamente saludos, como por ejemplo Tachitón 31, que nos dice: hola, buenas tardes, cordial saludo. Dice Aguilar Tepancho: yo tuve un gran amigo en Valencia, se apellida García Prú, ¿será que usted es su hermana? Sí. Si es Prú, es familia mía. Okay. Sí, en Valencia tengo familia Prú. Sí. Y es García Prú. Pero García Prú solamente es mi hermano. Mis dos hermanos que no es en Valencia, no han estado en Valencia. Creo que hace muchos años bueno, es posible. Al pudo estar un hermano mío por allá. Es posible. Ok, varios comentarios que hay interesantísimos, ya vamos a ver. Pero yo siempre trato de leerlos todos, aunque sean simples saludos, pues, porque la gente tiene la amabilidad de saludarnos y de hacerse presente, y yo con gusto le retribuyo su saludo, como por ejemplo Héctor Díaz 4157 nos dice: saludos hermano, saludos hermano. Méndez Reinaldo 761, buenas tardes Mario e invitada.
el problema del bullying en las escuelas es verdaderamente preocupante y dice algo importante. Dice, ya hasta los profesores pelean con los alumnos. Imagínese usted. Y dice, se debería chequear los bolsos y hacer requisa personal a los estudiantes para evitar que entren con armas. Es una pregunta, ya la profesora la va a responder. Jaorta 357 dice, definitivamente los celulares y demás electrónicos con conectividad deben permanecer fuera de las aulas. León del Valle 62, totalmente de acuerdo. La escuela no es un depósito de niños, es importante entenderlo, en mi criterio. Ahora, creo que debemos ir más allá de impartir conocimiento, es enlazar temas inclusivos donde ganemos todos en relación a la tecnología, es un tema a abordar. Debemos reconocer que también se le ha dejado a la tecnología la distracción de los muchachos, enlazar el amor, eso pasa por la conversa, el compartir, no para la foto, sí para la cercanía, esa que escucha, acompaña y abraza a tiempo. Muy interesante las reflexiones que siempre hace esta buena participante permanente nuestra, León del Valle 62. Dice Jaorta 357, ya hay aplicaciones de control de asistencia y salida de los alumnos y para su tranquilidad les llegan las notificaciones a los representantes. Mire, esto es bien importante. Más mensajes, todo Pendones dice, hay que reestructurar las leyes de educación en general, adaptándolas a la realidad de 2026, no solo en tecnología, en todo. León de Valle 62 toma de nuevo la palabra y dice, en Venezuela 35 y hasta 40 alumnos. Ahorita en el tema público muy presionado el docente en todos los órdenes, en los privados también, no todos por supuesto. Méndez Reinaldo, para la invitada, ¿sufren los alumnos, profesores y trabajadores de un plantel educativo por el tema de los racionamientos de luz? Si se va en la noche y llega en la madrugada, creo que ya allí hay, no concluye el mensaje. Hay el tema de las intoxicaciones en las escuelas, ¿a qué se debe? Es otra pregunta que hace esta misma persona. León del Valle 62, una experiencia hermosa, nutritiva y comprometida es la del Colegio Jesús Obrero, ya hasta con universidad. Rodríguez José Enrique dice, saludos José Enrique Rodríguez de Caracas, cordial saludo José Enrique. Hago logos y más. Hay que reestructurar incluso el pensum de estudio. Constantemente escucho a los chamos quejarse de que la forma de dar clases son aburridas, obsoletas, que no aceptan ideas nuevas. Méndez Reinaldo 761, Mario, al invitado de ayer deberías de volver a invitarlo. Se ve que está enfocado y tiene los pies sobre la tierra. Con todo gusto lo vamos a hacer, aunque es otro tema. Hago logos y más. Y que los maestros suelen decirles que les hacen un favor, que deberían valorar porque para lo que le pagan, eso no se le dice a los muchachos. Ahora sí entendí. Rodríguez José Enrique, cantidad de estudiantes por docente, hasta 40 por aula. Bueno, varias reflexiones. ¿Qué le responde? ¿Qué comentarios le inspira? Bueno, profesora? esa es la realidad, ya lo comentábamos, ¿no? Hasta 40 estudiantes por aula. Muchísimo. Y el tema de la tecnología es un tema muy, muy complejo, que tiene muchas aristas, ¿no? Sin embargo, el camino es ese, pues, trabajar hacia el área de formación tecnológica, pero es una formación más ética. Esta pregunta acerca de la requisa de los muchachos al entrar al colegio, eso no se puede. No se puede hacer. No, de hecho, bueno, está la doctora, ella sabe que nosotros no podemos revisar los bolsos de los estudiantes, pero sí hay colegios que han tomado la decisión de utilizar bolsos transparentes, de estos bolsos plásticos transparentes o bolsos de malla. Correcto. Pero es más que todo, se ve hacia adentro el contenido. Estos colegios que tienen un gran problema con, por ejemplo, el transporte de sustancias, el manejo de armas, ese tipo de cosas. Pero realmente revisar los bolsos como tal no es lo correcto, porque ahí se están violando algunos derechos. Pues, la intimidad, la privacidad. Y sus pertenencias también. Sí, pero eso es importante. Gracias que está tomando, que se hizo esa pregunta. A veces hay que poner ahí un equilibrio en hasta qué punto en la revisión de revisar el bulto, el morral, no me garantiza que alguien me ingrese un arma de fuego, que fue entonces a veces se debe tomar la previsión, pues se pueden tomar previsiones, porque el caso que hablamos en Maturín, el tema de la botella de agua congelada. Sí, congelada. Aunque pudiéramos entender que por el calor que lleva la botella, pero se convirtió en un arma mortal.
tan arma mortal que ocasionó el fallecimiento de un estudiante, ¿no? Entonces, ahí yo siempre he dicho que no es que tú vas a requisar, porque no es una requisa, pero sí por lo menos tener el reglamento interno o las normas de convivencia que establezcan que puede ser una revisión, hasta puede ser una revisión no, selectiva, o sea, aleatoria, exactamente, aleatoria, cuando yo puedo sospechar hasta el ingreso de drogas que me ingresen a la escuela. Entonces, porque eso no vulnera, si decimos que está vulnerando mi privacidad, pero en equilibrio de intereses está la privacidad por una parte, pero está el derecho a la vida, de todo. el derecho a la vida, el derecho a la salud de los demás. Entonces, pero se pueden implementar medidas para que esa revisión pueda hacerse, sobre todo si yo estoy sospechando, por supuesto, no hacerlo de una manera impositiva, de una manera grosera, por supuesto con otras personas que puedan estar allí, que verifiquen, porque siempre, es que lo que pasa con los policías es que el policía me sembró. Entonces, ya no es el policía, así que es que el docente me sembró. Eso no era mío. Entonces, pero si yo me valgo de otros docentes que en la hora de ingreso yo pueda tener y yo pueda sospechar, porque también que yo pueda tener, hay una sospecha de que está ingresando droga o que hay una persona, porque me tocó con ellos que ingresaron hasta una granada. Caramba. Entonces, el riesgo de la vida es importante. Entonces, eso sí se debe determinar en esos acuerdos de convivencia. Y el tema de estos mecanismos electrónicos para garantizar el ingreso y la salida de los estudiantes. Sí, de hecho, hay un carnet que lo estamos estudiando para ver si lo implementamos en algún momento en el colegio. Lo que pasa es que tiene un costo. Hay un carnet que los muchachos lo pasan por un lector y le llega inmediatamente un mensaje de texto al representante: ya ingresó el estudiante al colegio, o ya va saliendo del colegio. Aunque ahí también un muchacho También le puede dar a otro amigo, le da el carnet. Te doy el carnet y lo pasas por mí, ¿no? Porque, Porque todo tiene su vuelta. Sí, sí. No hay nada, no hay ninguna Infalible. Sí. Sobre todo A menos que le pongan un muchachos. chip a alguien, a los Sin niños. embargo, no te extrañe que se lo saque, porque los muchachos son así. Muchachos Esa es su sí. naturaleza. Y por eso es que son tan brillantes y tan maravillosos. Así, Yo nunca me cansaré de trabajar con muchachos. así. Mire, profesora, el tema de la educación, la formación de los docentes, eso es un tema muy importante. Mario, Sí, muy mira, importante. Hay un mensaje que siempre me llama mucha atención, porque dice que tenemos escuelas del siglo XVIII, docentes con formación del siglo docentes con formación del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. O sea, son tres cosas completamente diferentes. Las escuelas siguen siendo las mismas de hace 200, 300 años. Pupitres, mesas, sentados. Escritorio. Pizarra. Tenemos la formación de los docentes, que somos los docentes de hace 100 años. O sea, seguimos tratando de medio mejorar algunas cosas, pero seguimos con el mismo tipo de formación. Y estudiantes que están 1000 pasos adelante de nosotros. Entonces, la formación docente tiene que cambiar. Tenemos que buscar la manera de hacer que el docente se apodere de la parte tecnológica. Sí. Porque se nos ha hecho muy difícil. Sobre todo en los que tenemos mucho tiempo en aula, que de por sí nos cuesta la tecnología, pero el llegar al nivel de nuestros muchachos se nos ha hecho difícil. Entonces yo siento que la formación tecnológica tiene que ser como una pieza clave en la formación docente. Claro. Lo otro es que no es una obligación personal, sino de la institución. Que debe ser de la formación. Igual que con la neurodivergencia, mi profe. La formación para el trabajo con niños con neurodiversidad tiene que ser obligatoria dentro del pensum de estudio. Exacto. Igualmente, tenemos que formar más especialistas en el sistema de integración. Claro. Porque sí es cierto que hay docentes que buscan la manera de formarse, pero es por su cuenta, claro, profe. No es algo del Ministerio de Educación. Exacto. Entonces, es muy fácil sacar una ley y decir, bueno, todos los niños tienen que entrar a colegios regulares. Exacto. Cuando no se formó el docente para trabajar con niños con condiciones o con neurodivergentes, no tenemos una infraestructura adecuada. De hecho, en estos días llegó una mamá con un niño el niño era cuadrapléjico, venía con movilidad muy reducida del cuello para abajo prácticamente. Y la señora me decía, profe, yo le digo, mamá, pero ¿cómo te lo tengo yo aquí? Si aquí hay escaleras por todos lados. Exactamente. O sea, no hay manera de trasladarlo. Entonces, es muy complicado. Y nosotros no estamos preparados porque ese niño ahorita está chiquito, pero él va a ir creciendo y yo voy a tener que cargarlo para llevarlo al baño, para que orine, para trasladarlo.
Y no puedo poner un docente a hacer ese trabajo porque no va a poder, va a llegar un momento que se va a cansar. Y ya estas instituciones que llamaban de educación especial, ya esas fueron No, eliminadas. ellos todavía existen. Todavía existe. Existen. De hecho, hay una que a mí me gusta mucho, que es la Memoria Florentín, que es una escuela para ciegos que está en Bellomonte. Ahí estudió mi sobrina. Es una escuela maravillosa que trabaja con niños ciegos. De hecho, ellos tenían lo que llaman, había niños ciegos sordos, que son muy difíciles de trabajar y ellos tienen especialistas para eso. En Montalbán está la escuela de niños sordos, la escuela especial Caracas, en Montalbán también ellos trabajan con niños sordos. Excelente escuela también. Y quedan algunas. Están los CAIPAS, que no son escuelas especiales, pero trabajan y ayudan con la interacción de niños con autismo, pero también son insuficientes. Sí. Que hacen un esfuerzo sobrehumano, pero son muy pocos los que hay, y cada día la población es más, cada día son más los niños con Y van a ser, necesidades y cada vez, nosotros los neurotípicos, si es que somos neurotípicos, no todos tenemos algo. a todos tenemos algo, vamos a hacerlo, ay, él es neurotípico, y porque la población de neurodivergentes cada vez va a ser mayor, y eso lo han dicho especialistas, no es que uno esté inventando, lo han dicho los especialistas, y entonces, ¿estamos preparados en las escuelas para ello? No, y cada Y vez allí vamos menos. con la formación, Claro. es el tema que indagábamos. La formación tiene que ser para todos, porque fíjate, algo que de verdad, como yo siempre he dicho, yo he sido bendecida con el personal que tengo en el colegio Nuestra Señora del Pilar. Es un equipo maravilloso, las coordinadoras, mira, enfocadas, los docentes de bachillerato tienden a ser un poco más difíciles en este tema. ¿Por qué? Primero porque son personas mayores y en ningún momento nos preparamos, porque son personas que tienen muchos años de servicio y es más difícil para ellos hacer la adaptación. Sin embargo, con todo esto, los docentes de educación media del colegio buscan la manera de hacer sus adaptaciones curriculares, de acercarse a los representantes, de hablar con los estudiantes, buscar la manera de mediar. Mira, tengo un muchacho que le cuesta mucho expresarse a través de manera escrita porque no logra la decodificación del código oral al código escrito. No importa, vamos a hacer una evaluación oral. Ven acá, y entonces tú te das cuenta que el muchacho tiene el conocimiento. Ok, vamos a leer rápidamente, nos quedan escasos minutos, pero voy a leer varios comentarios interesantes. Méndez Reinaldo 761, Mario, planteo una preocupación que viene sucediendo en colegios públicos, las intoxicaciones. Esto viene sucediendo por lo menos de 2 años para acá. ¿Qué se deberá? Importante abordar el tema. Méndez Reinaldo 761, Mario, el tema de los racionamientos eléctricos, ¿en qué afecta a los alumnos y a los profesores? Hago logos y más. A los maestros deberían incluirle, así como le piden el cierre de notas, exigirles puntual asistencia a terapias de gestión emocional, psicólogos para maestros. Si no se regulan, ¿cómo regulan a los alumnos? Exactamente. Sí, bueno, el tema de la salud mental del docente es un tema difícil, muy difícil de trabajar, porque sí es verdad que nosotros estamos, como bien decíamos hace rato, en el ojo del huracán, nosotros tenemos muchos jefes, porque tenemos a los representantes. Todos son jefes. Todos son jefes. Tenemos nuestros estudiantes, que son con los que trabajamos directamente. Tenemos a los directivos, tenemos Ministerio de Educación, en el caso de nosotros tenemos ABEC, tenemos muchas cosas que nos exigen. Claro. Pero ¿y quién se ocupa de los que están dando clases? Y ahí viene el cuidado del cuidador. Hay una teoría muy bonita, Sí. que es la pedagogía del cuidado. Nosotros con las hermanas de la Caridad de Santa Ana estamos haciendo un trabajo de tú me cuidas, yo te cuido. Ese es el lema con el que estamos trabajando. Precisamente buscando de alguna manera trabajar la salud mental, el buen trato. De allí parte. El que tiene una salud mental estable, está bien emocionalmente, no maltrata. Así es. Busca la manera más bien de ayudar al otro. Y efectivamente nosotros necesitamos apoyo. Pero el mayor desgaste del docente hoy en día no son los niños, ni los adolescentes. Sí, ¿no? El salario. No, ni siquiera el salario, porque nosotros tenemos un salario emocional que, por supuesto, nadie vive del salario emocional, pero el salario emocional que tenemos los docentes son nuestros muchachos. A nosotros nos desgastan los papás, los representantes. Los representantes hoy en día, y lo comparo de los representantes de hace 15 años atrás, los representantes hoy en día no ponen límites en casa y vienen a exigir que uno ponga el límite. Eso Y ocurre. eso desgasta emocionalmente al docente. Ahora, ¿eso ocurre más en los institutos privados o también en los públicos? En todos. Vuelvo y te repito, yo vengo a trabajar 28 años en La Vega, en el barrio. Sí. Una zona maravillosa.
Pero es como todo, ¿no? Hay representantes que son una maravilla, que son el representante que es colaborador, que está pendiente, que tú le dices, lleve al muchacho al psicólogo y al día siguiente ya tengo la cita, profe, ¿qué más hay que hacer? Y está el representante que viene, zumba al muchacho a la escuela y se va sin siquiera ver si la escuela estaba abierta o no. Y son las 5 de la tarde y no la pasa a buscar. Y también ocurre eso. Entonces, eso ocurre en todos lados, tanto en los públicos como en los privados. Pero principalmente yo digo que es la misma dinámica de no saber cómo lidiar con el muchacho, que a veces nos hace ser permisivos como papás, y el enemigo no es el muchacho, porque entonces después no me va a querer. Entonces yo voy contra el colegio, contra el docente, y esa es la mayor carga emocional de nuestros docentes hoy en día. Sí, que es importante ese tema de la carga emocional, porque es un ser humano. El docente no es un extraterrestre, ni es un un superhéroe. Entonces, yo veo cada vez más, aparte, tú preguntas, ¿quién quiere estudiar educación? Y yo me pregunto, ¿y tu generación de relevo? No hay. Entonces, ¿quién va a sustituir a estos docentes que tenemos hoy día si nadie quiere estudiar docencia? Educación. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado, aunado lamentablemente al tema económico. Yo prefiero otras cosas que esto. Entonces, ¿quién va a sustituir a esta generación de hermosos docentes? Tenemos Gran esa formación. pregunta. Hemos hecho algo para incentivar a que tus estudiantes de 5º año quieran estudiar docencia. Ninguno. Igual que derecho. Yo lo pregunto siempre, ¿quién quiere estudiar derecho? Nadie quiere estudiar derecho. Igual, pero a mí me preocupa los docentes. ¿Quién va a sustituirlo en nuestras escuelas? No hay generación de relevo. Igualmente que los cargos directivos no los quiere nadie, porque son desgastantes. Sí. Y uno está allí como que, bueno, si hago esto, voy presa. Si hago aquello, o si deja de hacer. O si dejo de hacer. Eso por otra parte, exactamente. Sí. El tema de la amenaza que voy presa, exactamente. Sí. Y la parte económica, que no es la parte económica como tal, es la parte socioeconómica, diría yo, de no tener servicios médicos para nosotros los docentes. El tema del salario. Sí. Nosotros somos un colegio subvencionado. Sí. Entonces, el salario es bajo. Gracias a Dios, nuestros representantes de verdad siempre están allí al pie del cañón con nosotros, pero es difícil, no es fácil. ¿Cómo enamoras tú a una generación de relevo? Cuando tú escuchas a un docente, claro, uno habla de sus muchachos y para uno los muchachos son lo máximo, esos son nuestros otros hijos. Sí. Pero entonces comienzas al docente, mira, pero los representantes, pero que la planificación, que no tengo tiempo, que a veces hay que trabajar todo el día y llegas a tu casa a terminar el trabajo que no pudiste hacer en el día, porque la gente ve las 5 horas de aula con los muchachos, pero y las horas de planificación, y las horas de corrección, de evaluación, y las horas para preparar actividades que no estás con los estudiantes y tienes que prepararlas. Eso no lo ve nadie. Y bueno, para ustedes contar esta historia sin fin del docente. Profesora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. No, gracias, de verdad, mi superdirectora. Hay que multiplicarte. Amén. Hay que multiplicarte, sí. Y de verdad agradecida, quiero dar el agradecimiento a las hermanitas, a las hermanas de la caridad, la congregación de hermanitas que hacen un trabajo a nivel nacional. Es una congregación, bueno, con ella fue que yo hice el viaje a Maracaibo, que ellas tienen la grandísima responsabilidad en la misión allá en la Sierra de Perigá, en el Tocuco, y bueno, son todavía esas religiosas que todavía siguen apostando y siguen dando el todo. Una congregación internacional, porque ellas no es una congregación con sede en Venezuela, tienen sede en España, pero tienen en todas partes del mundo. Así es. Bien, así que agradecido con la profesora Carmen Elisa Silva, docente, licenciada en educación, directora de una unidad educativa en la ciudad de Caracas. Muchas gracias también, por supuesto, a nuestra compañera María Elena García Prus, que fue quien tuvo la iniciativa de que en nuestra sección de hoy habláramos sobre este tema del acoso y la violencia escolar con una invitada especialísima como la profesora Silva. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho... Bueno, un mensajito dice Magdo Sánchez, dice: mi profe Carmen, saludos, mi admiración, respeto y agradecimiento para usted. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbo, Celsa Siciliano en la jefatura
de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Tony Barreto, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con P de Venezuela. Dice, hago logos y más. Mario, tienes que pedir 2 horas. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes. Gracias.